Bien a todos, aquí en un nuevo video, específicamente en la clase número 3 de este curso de AutoCAD 2021. En esta ocasión nos vamos a centrar netamente en lo que vendría a ser ya la creación de un nuevo proyecto, así como las herramientas convencionales como líneas y herramientas de dibujo en general. Así que vamos a empezar. Bien, en esta ocasión pues ya no voy a tocar el proyecto anterior. Recuerdo que hemos visto el archivo de ejemplo, sino que vamos a arrancar de lleno ya con uno nuestro. Ahora, para poder empezar un nuevo proyecto desde cero, en primera instancia debemos saber que debemos venir aquí, en donde dice Get Started. Aquí abajito vamos a tener lo que se denominan como templates o plantillas. ¿Qué son estas plantillas? Pues estas plantillas son archivos que ya tienen cierta configuración predeterminada bajo las cuales nosotros vamos a trabajar. Es muy similar a Revit. Si es que manejan Revit, pues hay plantillas, ¿no?, de trabajo. En AutoCAD es similar, hay plantillas. Las convencionales o las más típicas, pues tenemos la ACAD y la ACAD ISO, estas dos de aquí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el ACAD por defecto está configurado para las unidades imperiales. Es decir, si tú trabajas en pies, pulgadas, esa está configurada para eso. Y la ACAD ISO está en unidades métricas, unidades decimales. Entonces, si tú mismo te acercas, aquí te dice, no, mira, vamos a moverlo. Te dice Normal International Metric Darwin Template. Es decir, está configurada con unidades métricas. Así que yo le voy a dar clic ahí y automáticamente se va a abrir el nuevo proyecto. Cada vez que nosotros creemos un nuevo proyecto, AutoCAD lo va a denominar como dibujo 1 o drawing 1. También tienen que saber que cuando yo abro un proyecto, que creo que esto no lo mencioné en la clase pasada, es que yo todavía puedo ir al Start y crear más proyectos o abrir otros archivos. ¿De acuerdo? Es netamente cambiar la pestaña. No quiere decir que porque tengo un proyecto abierto no puedo abrir más. De hecho, en AutoCAD tú puedes abrir un montón de archivos y no pasa nada. ¿Ok? Muy bien. Dato adicional. En primera instancia, hay que saber que cuando nosotros estemos trabajando, al menos de momento, para esta clase, para este curso, no vamos a tocar las unidades porque me interesa más que aprendan a dibujar, ya que las unidades es un tema más de gestión al momento de hacer un dibujo y hay muchos tipos de unidades diferentes, así que si se los explico ahorita las distintas unidades que hay, la verdad es que los voy a terminar complicando porque hay un montón de tipos de unidades. ¿De acuerdo? Solo hay que saber que estamos usando la CAD ISO y que esa pues ya cuando hacemos algún trazo, sea el que sea, pues ya podemos tenerlo en unidades que entendemos, ¿no? Eso es lo ideal. De momento vamos a dejarlo hasta ahí. Muy bien. También hay que saber que por defecto en AutoCAD, ya culminando lo que vendría a ser el tema de capas, es que generalmente cuando yo voy a trabajar en AutoCAD, pues siempre va a haber una capa que se llama 0. Recordemos que cada cosa que yo dibujo siempre va a tener una capa, lo vimos en la clase pasada. Pero cuando yo tengo un proyecto nuevo, pues es imposible no tener capas, ¿no? Entonces al menos tienes una que AutoCAD la crea por defecto, que se llama capa 0. ¿De acuerdo? Si yo toco esta y la quiero borrar, me dice que no se puede, porque esta capa es la que viene por defecto. Así que no se puede borrar. Ok. En esta clase nos vamos a centrar netamente en las herramientas de dibujo. ¿De acuerdo? Estas herramientas de dibujo las tenemos aquí, que vendría a ser la parte de Draw. Y la que viene ya veremos el Modify y ya iremos viendo cómo ir avanzando, ¿no? Muy bien. Entonces tienen que saber en primera instancia que tenemos ciertas herramientas de dibujo. Si yo maximizo, todavía van a ver que va a haber un poquito más, pero yo me voy a centrar en las importantes. La primera pues es la herramienta línea, que es esta herramienta de acá. Esta herramienta línea yo puedo acceder a esta herramienta directamente dándole clic. Y van a ver que me va a pedir que, o mejor dicho, el comando línea me va a pedir que especifique un primer punto. Y este primer punto yo lo puedo referenciar con coordenadas. ¿Qué quiere decir? Que si aquí yo le pongo 1, tab 1, AutoCAD va a hacer un trazado de coordenadas de 1 y 1. Y en ese cruce lo va a colocar. Ese 1 podría estar aquí, no lo sé. Y dio Enter. Y si yo me acerco, pues van a ver que efectivamente
aquí hay uno y aquí hay uno. Es decir, yo puedo ubicar ese punto en base a coordenadas si es que así lo deseo. Si en el caso pues que no tengan georreferenciación ni nada, no les interese coordenadas, al clic nomás y no pasa nada, tú puedes dar otro clic y ya está. Y tengo la herramienta. De nuevo, línea, puedo especificar con coordenadas y presionando la letra Tab los valores para el primer punto, o también puedo mover el mouse y noten que cuando yo voy moviendo el mouse los valores se actualizan y es porque está cogiendo directamente la posición real del mouse. Entonces yo puedo dar un clic y una vez que doy clic en un punto final. ¿De acuerdo? Ahora, cada vez que yo quiero utilizar esta herramienta, ¿estoy obligado a tener que dar clic en Line para poder dibujar? Pues no. Tienes que saber que en AutoCAD las herramientas tienen comandos. Y si yo quiero acceder a la herramienta línea, pues puedo escribir directamente Line. Y aquí va a salir automáticamente. ¿Lo ven? Pongo L, Line. Y ya accedo al comando o a la herramienta línea, sin la necesidad de dar un clic aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuántos comandos hay en AutoCAD? Pues la verdad es que son un montón, no me lo sé de memoria la verdad. Pero les voy a dejar abajito un archivo PDF en el drive del curso, en el cual pues ahí va a estar los comandos que hay, no lo pueden leer, lo pueden estudiar, pero esto se aprende con la experiencia. Ya con el tiempo, en lo que ustedes vayan desarrollando y trabajando proyectos, pues lo van a dominar, ¿no? Entonces bien, vamos a usar la herramienta línea y vamos a empezar a hacer trazos, ¿no? Estos trazos tienen punto inicial y punto final y una vez que yo dibujo una línea van a ver que las líneas tienen ciertos pines. Tiene un pin aquí, otro pin aquí y un pin al medio. Este pin, o bueno, estos pins me van a permitir hacer un drag a la figura. Es decir, si yo tengo una línea, doy un clic y lo puedo jalar de tal manera que voy deformando la línea. ¿De acuerdo? También, así como yo puedo modificarlo directamente, es decir, puedo tocarlo, yo también puedo mover el cursor sobre el pin y me van a aparecer dos opciones. Mira, vamos a tenerlo aquí. ¿Lo ven? La primera opción, que es Stretch, es lo que he hecho hace un momento. Es cuando yo jalo. Si yo pongo la de longitud, yo puedo modificar la longitud manualmente. Es decir, lo que va a hacer AutoCAD es me va a permitir cambiar la longitud, pero manteniendo su dirección vectorial, si lo quisieras decir así. Entonces, me va a permitir estirarlo, pero manteniendo la misma alineación. En cambio, si yo le doy en Stretch, sí lo voy a poder agarrar y mover. ¿De acuerdo? Muy bien. Así también, pues, se habrán dado cuenta que cuando ustedes van a dibujar una línea, yo puedo mover el mouse libremente. ¿De acuerdo? Y AutoCAD me va a mostrar cierta información, como son los ángulos. ¿De acuerdo? Vamos a abrir mi programita para grabar, para rayar, perdón, aquí está. Entonces van a ver que, pues, cuando yo doy clic, AutoCAD me va a mostrar cierta información, como es el ángulo, la longitud, de cómo va mi trazado según la posición del mouse. ¿De acuerdo? Y una vez hecho esto, pues, digamos, también se van a dar cuenta que yo puedo mover el mouse libremente. No obstante, si yo aprieto F8, ¿de acuerdo? Si yo aprieto F8, van a ver que cuando quieran hacer el movimiento, ya no se va a poder hacer libremente, sino que ahora se va a hacer de manera ortogonal. Es decir, siempre se va a hacer a 90 grados. Y si yo quiero romper esta ortogonalidad, pues presiono F8 otra vez y ahora sí lo puedo mover libremente. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque en la herramienta de trabajo, aquí tenemos una herramienta, perdón, es esta, la herramienta de ortogonal. Es decir, cuando yo voy dibujando, yo puedo dibujar en el ángulo que yo quiera, pero si yo doy clic aquí en donde dice orto, modo ortogonal, doy un clic, pues ahora sí lo puedo mover solamente en 90 grados. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Yo lo puedo prender y apagar y yo les dije F8 porque justamente F8 es el comando el atajo de teclado para esta herramienta. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Pues así como tengo la herramienta línea,
pues también tengo la herramienta polilínea. ¿Cuál es la diferencia entre una línea y una polilínea? Pues cuando yo agarro la herramienta línea y pongo un trazado, pues cada trazo que yo hago es un elemento independiente uno de otros. ¿De acuerdo? No obstante, si yo voy a una polilínea, cuando yo hago un trazo continuo, todo el trazo es un solo elemento. Esa es la diferencia entre una línea y una polilínea. Adicional a esto, también hay otras variaciones. Recuerdan que nosotros habíamos visto que hay varios pins en esta línea que me pueden permitir jalar, etc. Pues la polilínea también va a tener estos pins, que lo tiene aquí, pero si son observadores van a ver que la polilínea en el centro no tiene un cuadrado, al igual que la línea, sino que tiene un rectángulo, que es este de acá. Ese rectángulo me indica directamente que yo puedo acercar el cursor y así como puedo darle un stretch, como lo hemos hecho con la línea, también puedo convertir en arco, es decir, convertir esa parte, ese segmento de la polilínea en un arco, tranquilamente. Y eso lo puedo hacer con cualquier parte, ¿de acuerdo? Yo puedo tocar esto, puedo acercarme, convertir en arco. Y así me ahorro el trabajo de estar cortando y luego dibujar el arco manualmente, ¿no? Lo puedo hacer. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo también puedo agregar vértices? ¿Qué es agregar vértices? Pues ya se habrán dado cuenta que una polilínea tiene un punto inicial, punto final, punto inicial, punto final, y así, y así, y así. Pues yo puedo crear nuevos puntos. Mira, yo puedo darle a agregar vértice, y ahora hay un nuevo punto que me está demarcando otro nuevo segmento en la polilínea. De esa manera yo puedo añadir punto tras punto tras punto sin la necesidad de estar borrando y volver a hacer o simplemente estar concatenando líneas y dar join, ¿no? Es un comando que ya lo vamos a ver. De esta manera. Esa es la diferencia entre una línea y una polilínea. Ahora, si yo trabajo con polilíneas, estoy condenado a siempre tener la polilínea. Es decir, yo no puedo tener esta polilínea y una vez que ya terminé de trabajar, convertirlo a líneas independientes, porque puede ser, ¿no? Tal vez tengo una polilínea, pero ya no me interesa tener este segmento, sino tener uno acá, otro acá, porque esto lo voy a borrar, ¿no? Y quiero separar la polilínea. Pues sí se puede. Para ello nosotros vamos a recurrir a un comando denominado como explode, que si no me equivoco lo tenemos por aquí. Este comando explode lo que va a hacer es identificar lo que sea que tú tengas seleccionado, sea una polilínea, un rectángulo, un bloque, lo que tú quieras, y lo va a separar, es decir, lo va a descomponer en sus partes. Por ende, si yo selecciono la polilínea y le pongo explode, cuando me acerco, ya no tengo más la polilínea, sino que ahora tengo líneas y tengo arcos. ¿Lo ven? Y ya no tengo un solo elemento. Eso es lo que hace el comando explode. Si ustedes lo quieren hacer mediante atajos de teclado, pueden tocar la polilínea y presionar X. Y X es el atajo de teclado para el comando explode. X, Enter. Y ya está. Y ahora sí, he hecho el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Pues así también tengo la herramienta círculo. Que la herramienta círculo como tal pues me va a permitir hacer un círculo. ¿De acuerdo? Como tal, simplemente ingresando su radio. No obstante, no es la única opción que yo tengo para hacer un círculo. En realidad, si tú vienes aquí en Circle y vas al desplegable, vas a ver que yo estoy ahorita en la primera opción. Es decir, yo he dibujado un círculo con el radio como información. Pero yo también puedo hacer un círculo tomando el diámetro como información. Miren, yo voy a darle al segundo. Y ahora cuando doy un clic, lo que yo voy a ingresar directamente como valor numérico ya no es el radio, sino es el diámetro. ¿De acuerdo? Así puedo yo tener diferentes procesos al momento de dibujar el círculo. Y de igual forma, ¿no? Puedo tener un círculo haciendo el trazo en un punto y en el otro punto. ¿Ven? Un punto y otro punto. En 3 puntos. 1, 2. Y pues con el tercer punto voy viendo la posición, ¿no? De esta manera ustedes pueden jugar. Esto es algo útil si es que tenemos que hacer empalmes entre ciertas geometrías y queremos tener un círculo en particular, pues lo podemos hacer, ¿no? Entonces de esa manera podemos trabajar. De igual manera, ¿no? Yo puedo hacer un círculo con tangentes. Por ejemplo, yo aquí tengo 3 círculos y quiero que
el círculo que voy a dibujar sea tangente pues a estos tres círculos, ¿no? Entonces toco, toco y toco. Y automáticamente AutoCAD va a identificar el radio que debe tener y la posición para que el círculo que dibujemos sea tangente a los demás. De esta manera podemos ir avanzando nuestro dibujo, ¿no? Y el comando o el atajo de teclado para el círculo es la letra C. Y si quieren intercambiar entre las distintas opciones que hay adicional, pues presionan flecha para abajo, ¿no? Y aquí tenemos algunas. No exactamente como lo hemos visto, pero sí tenemos algunas. 3 puntos, 2 puntos y tangente con tangente y radio. Ahora, a muchos quizá también, cuando estén poniendo los comandos como yo lo hago, pues no les va a salir esto. ¿De acuerdo? No les va a salir la herramienta. Cada vez que yo pongo un comando, por ejemplo, line, esto no les va a salir quizás. Y esto se debe a que esto también es una configuración, que por defecto en las últimas versiones de AutoCAD ya viene, en las versiones antiguas tú lo tenías que activar. Y eso se denomina como Dynamic Input, que lo tenemos aquí. Si yo este Dynamic Input lo apago y empiezo a escribir los comandos, ya no sale el comando acá, sino que el comando sale abajo. En este mensajero de comandos, ¿no? No sé cómo se llama, yo le digo mensajería de comandos. Entonces, si tú tienes apagado el Dynamic Input, cada vez que escribas un comando, por ejemplo, line de línea, pues va a salir acá, ¿no? Pero si yo prendo el Dynamic Input, ahora cuando pongo line, sale justamente donde está el mouse, que es mucho más cómodo. Si ustedes no encuentran el Dynamic Input, ya hemos visto que yo puedo encontrarlo pues por acá, ¿no? Ya hemos visto que todas estas herramientas al final están aquí abajito. Y el Dynamic Input está aquí. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Muy bien. ¿Qué otra herramienta tenemos? Pues tenemos la herramienta arco. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer un arco con 3 puntos. ¿De acuerdo? Puedo hacer un punto, 2 puntos y el tercero por acá. Así también tengo un montón de condicionales. No los voy a ver todos, ¿de acuerdo? Son muchos. Pueden jugar ahí con la herramienta para que vean cómo se coloca. Yo en lo personal ocupo siempre el inicio, fin, dirección. En otras veces inicio, fin y radio, que son los que más me gustan. Inicio, fin y dirección. Punto inicial, punto final y luego con el mouse voy viendo la dirección, ¿no? Me parece más cómodo. O también pues inicio, fin y radio, ¿no? 1, 2 y luego simplemente vas dateando el radio, dependiendo como lo quieras, ¿no? Por ejemplo 5 y ya está. Se hace con un radio 5. Muy bien. Así como tenemos herramientas básicas como puede ser línea, polilínea, círculo, arco, pues también vamos a encontrar herramienta rectángulo, en la cual pues si yo le doy un clic, es tan sencillo como escoger punto inicial y punto final. Y ya está. Si yo quisiera darle una dimensión en particular para que sea una figura geométrica regular, es decir, darle 3×5, ¿correcto? No sé si me dejo entender. Por ejemplo, si yo quisiera darle 3×5, ¿cómo lo haría? Pues yo puedo venir a rectángulo, comando es rec, por cierto, de rectángulo, y puedo especificar el primer punto y el otro, o también puedo desde frente hacer, digamos, no puedo bajar y especificar, ¿no? Sus medidas. Ya, vamos a venir en rectángulo, vamos a dar un clic. Y aquí una vez que doy un clic, pues pongo 5 por 4. Y automáticamente vamos a ver que efectivamente este rectángulo mide 5 unidades por 4. ¿De acuerdo? De momento nuevamente no estamos viendo las unidades como nosotros conocemos, sino unidades de dibujo. Unidades, 5 unidades, 4 unidades, ya luego veremos qué es, ¿no? Muy bien. Así como puedo tener un rectángulo, también puedo hacer un polígono. Este polígono es una herramienta que nos va a permitir, a diferencia de un simple rectángulo, escoger la cantidad de lados que tiene un polígono, ¿no? 6 lados, 8 lados, 9 lados, etc. Yo puedo darle clic a la herramienta polígono y me va a pedir una información inicial, que es el número de lados por un polígono. Digamos que yo quiero que tenga 13 lados. Luego debo especificar, una vez que doy Enter, debo especificar el centro del polígono. Recuerden que estas herramientas no necesariamente me dibujan a la primera, ¿no? Sino que hay información tras información que yo debo ir colocando para que la geometría se coloque de manera correcta. Aquí me está diciendo que debo especificar el centro del polígono. Entonces doy un clic. Y me pregunta, ok, ya diste tu clic. ¿Este círculo está inscrito o circunscrito?
Recuerden que un polígono puede estar dentro o fuera de una circunferencia. Entonces yo puedo decir si está inscrito o circunscrito. Yo voy a poner inscrito. Y luego me va a decir cuál es el radio del círculo. Digamos que el radio es 5. Enter. Y ya está. Se dibuja automáticamente un polígono de 13 lados que se encuentra inscrito en una circunferencia de radio 5. Vamos a hacer un poquito 6 lados nada más. Vamos a escoger el centro. Vamos a poner circunscrito y un radio 5 igualito. Ahí está. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir trazando figuras más complejas, ¿no? Y no simplemente, pues, hacer puras líneas. Así, si queremos modelar algún mobiliario o algo por el estilo, lo podemos hacer. Luego tenemos la herramienta, pues, de... ¿Cómo se le dice a esto? Elipse. Siempre se me ve el nombre. Elipse. Aquí tú puedes darle clic a la elipse y trazar la elipse, ¿no? Comenzando por el centro. Y luego tú puedes poner el punto final, ¿no? Vamos a jugar con el ortogonal, un punto final. Ahí está. Y cuando yo muevo, van a ver que yo puedo ir controlando, ¿no? De manera directa la elipse. Primero he escogido, pues, el primer axis. Y ahorita ya manualmente estoy con el segundo axis, ¿no? El segundo eje de la elipse. Lo puedo datear, digamos que le pongo 5. Y ya está. Tengo una elipse partiendo del punto inicial al primer eje para luego manualmente hacer el trazo del segundo eje. ¿Ok? Esto es netamente geometría. Y así tengo otros, ¿no? Inicio-fin, un arco elíptico, etc. Luego tenemos una herramienta muy interesante que se llama Hatch. ¿Ok? Algunos, si ustedes ya llevaron mi curso de Revit o no lo han llevado, pues les sugiero que lo lleven. Pero la herramienta Hatch es una herramienta que se denomina como patrón de relleno. Es decir, y su comando es la H. El Hatch como tal es una herramienta que, como lo pueden ver, va a identificar las figuras geométricas que sean cerradas, es decir, que no tengan ninguna apertura, que sean cerradas completamente, y a estas figuras geométricas les va a poner un patrón de relleno, es decir, las va a rellenar, las va a achurar, por decirlo así. Esto en Revit es como el fillet region. Por ejemplo, vamos a ir en sólido, y pues cuando yo me acerco, pues efectivamente va a rellenar toda la figura geométrica, ¿no? Con un hatch. Ahí está. Este hatch de por sí, pues, puede colocarse de dos maneras distintas. La primera es usar el comando hatch y hacer caso a lo que te dice, ¿no? Escoger un punto interior. Es decir, yo muevo el mouse al punto interior de la figura geométrica a la que le quiero poner el hatch y pues escojo el hatch y doy un clic. Y automáticamente se va a colocar. No obstante, tenemos una segunda opción, que es seleccionar alguna figura geométrica cerrada. Por ejemplo, yo le doy clic en seleccionar y ahora en lugar de tocar el interior de la figura, pues toco la figura directamente y se coloca el hatch. En lo personal me gusta más tocar la figura geométrica que el punto interior porque a veces en un proyecto tienes tantas líneas que estorba detectar el punto interior, además que vas a tener un lag pero del diablo porque hay tantas cosas que tu PC va a tener que procesar el punto interior de dónde es. Así que hay que tener cuidado con eso. Este hatch, pues tú puedes cambiarlo. Ahí vas a ver que hay muchos tipos de hatch. ¿De acuerdo? Y vas a ir viendo. Y también estos hatch tienen propiedades. Por ejemplo, yo puedo tocar el hatch y cambiarle el ángulo. Y se va a ir rotando, ¿no? Es una textura, es un patrón, se va a ir rotando. También puedo darle una escala. Es decir, lo puedo hacer mucho más chiquito. ¿Lo ven? De tal manera que voy creando el patrón. Otra característica muy interesante es que si yo cambio la forma y el patrón lo he hecho vinculando a una forma, pues el hatch por defecto, mira lo que va a pasar. Si yo lo muevo, por ejemplo hago esto, mira lo que ha pasado. Este hatch tiene un margen que puede ser diferente a la forma. Hay que tener eso en consideración. ¿De acuerdo? Que si yo toco esto y esto yo lo voy deformando, hay que tener en cuenta que el hatch tiene otro perímetro, ¿de acuerdo? Y no necesariamente cuando yo mueva uno se mueve el otro. ¿Ok? Es algo que hay que tener en cuenta. No obstante, tienen que saber que cuando tú pones un hatch y pues solo escoges una figura geométrica, porque recuerden que aquí yo he escogido varias, ¿no? Y digamos que en esta figura geométrica, lo único que he hecho es cambiar el patrón a ladrillo como estaba. Y esta figura yo la modifico, por ejemplo, así.
el hatch sí lo sigue. ¿Lo ven? Aquí no lo siguió, pero aquí sí. Ahora, muchos me dirán, ¿y por qué sucede esto, no? ¿Por qué el hatch en uno sí le hace caso y en el otro, por ejemplo, acá yo lo puedo formar como quiera y el hatch lo va a seguir, pero aquí no? Eso sucede porque el hatch lo he aplicado a muchas superficies a la vez. Y aquí solo lo he aplicado a una sola superficie. Como está aplicado a una sola superficie, pues el hatch le es más fácil reconocerlo. De lo contrario, pues tendré que hacerlo manualmente. Y es parte de la explicación, ¿no? Tienen que saber que los hatch pueden tener un perímetro distinto a la figura geométrica que lo contiene. ¿Ok? Y bien, como pueden ver, las herramientas de trazado de líneas no son muchas, tampoco son complicadas, que solo es cuestión de practicar, ¿no? Ir viendo cómo funcionan. Ya igualito así como hemos visto el comando explode, ya iremos viendo comandos adicionales conforme vayamos viendo las siguientes clases, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí, el video se ha hecho un poquito largo, netamente explicando cómo funciona esto de las líneas. Así que bien, espero que les haya gustado. Recuerden, no olviden dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto cada vez que subo un nuevo video. Soy Jorge Gómez Ochoa, hasta la próxima.